Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. ¿Están listos para una lista de tips de supervivencia? ¿Quieres pasar de noob a todo un pro en el juego? Pues este es tu video. A continuación les estaré compartiendo 15 pro tips que pueden utilizar, adaptar o incluso mejorar para tu partida y aventura. Esta lista es una recopilación de aspectos generales que serán útiles para todo tipo de jugador, pero más que todo para los nuevos. Vamos a poner como meta unos 500 likes, si logramos superarla traeré otros 15 pro tips, así que revienten ese botón y los que no estén suscritos que esperan para unirse a esta familia, ayúdenme a llegar a más supervivientes, así que únanse y prepárense para lo que viene. Y ahora sin más rodeos, comencemos. 1. Utilizar los accesos rápidos. Contamos con la opción de poder colocar 4 objetos a los que podremos acceder de manera rápida para saciar alguna necesidad pues básica, ¿no? Que por lo general yo recomiendo dejar uno para el agua, otro para el hambre, uno más para la energía y por último uno para la radiación. 2. Abrochar objetos. Durante nuestra aventura vamos a tener que estar recolectando y descargando ítems en nuestro campamento principal o bueno, también improvisado. Durante esta acción nuestras herramientas, armas, comida y equipos que pues suelen ser importantes para nuestra aventura suelen quedarse también en el lugar, haciéndonos perder tiempo en buscarlas de regreso. Debido a esto es importante tener que abrochar lo que consideremos oportuno para nuestro viaje, o sea comida, medicinas, armas y herramientas para abrir lugares, recursos para reparar nuestro vehículo y etc. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo y evitará que pues nos despeluquemos buscando entre todos los objetos nuestro set de aventura. 3. Montar tu base. Nuestro personaje es un nómada innato. Él estará transitando de campamento en campamento hasta llegar a puntos clave como lo son Tula y Chelyabinsk. En estos lugares podrás montar una base principal, pero ojo, no es solo crearla y ya, pues debes tener en cuenta el terreno. Una buena base es aquella que logra fusionar más de 2 biomas en su interior. ¿Pero cómo se hace esto? Pues arrojando un objeto cualquiera y verificando que los extremos de este campamento contengan recursos y enemigos distintos. Por ejemplo, puedes crear una base temporal que encierre el bioma de la costa, el bosque y la carretera. 4. Crear bases temporales. Al ir pasando de campamento es importante crear una base efímera, en donde vamos a estar pues guardando todo lo que vayamos a recolectar. Esto también pues ayuda a alargar la vida de los ítems perecederos. Una vez concluyas tus actividades en ese asentamiento y deseas avanzar, llévate solamente lo importante, o sea lo que más te ha costado conseguir, por ejemplo el trozo de caucho, la goma, los cables eléctricos, pilas, papel de lija y etc. 5. Montar campamentos para cazar o recolectar. Algunas zonas radioactivas van a estar dificultando el farmeo de animales o de recursos. Los páramos, pantanos y bosques radioactivos pueden enfermarnos rápidamente si no contamos con los medios para hacer una recolección más acertada. Si creamos un subterráneo, este nos va a estar protegiendo de la radiación y nos permitirá realizar estas acciones sin problema alguno, desde cazar o recolectar recursos del bioma. Otro punto a favor es que alargará la conservación de los restos de animales. No olviden aplicar el punto anterior, es decir, montar tu base en los extremos de los biomas, para así pues tener encerrados lo que es el pantano o tal vez un bosque o el páramo. Así también pues vamos a estar ocupando mayor terreno. 6. Lootear con cabeza
parte 1. Al inicio de nuestra aventura, el luteo en las ciudades va a ser algo complicado debido a la limitación pues, de herramientas, carga y movilidad. Es imperativo usar las palancas, las hachas y las sierras en lugares que sí valgan la pena abrir. Y aquí cabe la pregunta, pero entonces ¿cuáles sí y cuáles no? Algunas casas intactas aparecerán bloqueadas y requerirán de herramientas para ser abiertas. Si estás empezando el juego, es mejor que pases de ellas por ahora y te centres en lootear edificaciones libres, o sea que ya están abiertas, y con mejor botín, como por ejemplo los talleres de coche, parques de bombero, sastrerías, tiendas electrónicas o bases militares. A medida que vayas jugando te vas a dar dando cuenta pues qué aspectos tienen cada uno de estos edificios, para asimismo saber si entras en esa ciudad para lootear o si mejor prefieres pues buscar en otro lugar. 7. Lootear con cabeza parte 2. El combustible es un recurso importante que se irá gastando velozmente según las necesidades que tengas en el juego y del tipo de vehículo que hayas elegido utilizar. El mejor pro tip que les puedo compartir y que llegué a utilizar en su momento es llevar una bici con carretilla en el carro. Antes de entrar a lootear en una ciudad, puedes dejar el carro parqueado afuera para ahorrar combustible y durabilidad. Así entras en la metrópolis con tu bici a buscar en puntos clave del lugar. Intenta movilizarte por las carreteras para disminuir la radiación que puedas recibir. 8. Adaptarse, sobrevivir y vencer. Tarde o temprano vas a sentirte estancado en el juego. Llegarás a un punto en donde sientes que no avanzas o no sabes qué hacer para hacerlo. Y bueno, pues la solución será viajar. Tendrás que dejar parqueado tu carro, sacar tu motocicleta y alistar tu mejor set de combate y llevar una buena cantidad de munición, combustible y comida, lo normal, o sea, lo básico. Porque tu tarea será realizar misiones de campamentos. Estas serán una gran fuente de experiencia, te ayudarán a subir de nivel y también pues vas a adquirir dinero. De hecho puedes crear una meta personal como por ejemplo maxear las reputaciones de los campamentos que tengas más cerca. 9. Perks. Los extras son una parte fundamental que construirá nuestro nivel de poder, estilo de combate y farmeo. Desde aquí podemos armar combos que nos permitirán utilizar nuestras armas favoritas, tener mayor rendimiento en el luteo y crear estrategias para nuestra aventura. Pero ojalá fuese así de fácil pues la selección, ¿no? Porque lamentablemente en algunos casos tendrás que elegir perks innecesarias y que no aportan mucho. Sin embargo, tendremos que seleccionar con cabeza fría cuál de ellas puede ser útil mientras la podemos cambiar. Como por ejemplo dieta crudívora, una perk contrastante, pues tiene aspectos positivos como negativos, pero a nivel de rendimiento puede servirnos bastante, en especial para jugadores nuevos. Con aquella podemos comer carne cruda y otros alimentos que pueden provocar parásitos. Esta inmunidad puede ayudarnos a ahorrar dinero y comida. Es cierto que resta 50 puntos de salud, pero la podemos restaurar o bueno, recuperar con el truco de la vida. 10. Puntos de salud. ¿Sabías que puedes convertirte en un tanque incluso desde los inicios del juego? Normalmente tenemos pues todos 100 puntos de salud, pero este límite puede ser superado con algún ítem de curación e incluso mejorado a un nivel mayor gracias a las perks de muchacho robusto, que nos permitirán aumentar dichos puntos. Gracias a ellas y a ítems de sanación como la Briocarm y el hongo raro verde podemos aumentar nuestra salud a más de 400 puntos. 11. Enfermedades y heridas. A lo largo de nuestra aventura vamos a sufrir algún tipo de inconveniente con nuestro rendimiento en el juego debido a enfermedades y heridas. Estas estarán limitando algunas acciones del personaje y si no las tratamos a tiempo nos podrán eliminar. Si las curamos por nosotros mismos tardaremos varios días en reponernos del todo, pero para acelerar el proceso podemos utilizar el botón de descanso y dormir los días que sean necesarios para estar al 100%. Sin embargo, existe otra opción viable y es recurrir a la enfermera de los campamentos de supervivientes. Obviamente pues ella nos va a cobrar un poco de dinero, pero
la curación será instantánea. 12. El dinero. El dolor de cabeza de los jugadores nuevos e intermedios. A menos que seas todo un crack en la economía y gastes únicamente lo esencial. Existen 3 maneras de conseguir dinero: con misiones, venta y casino. Obviamente las más utilizadas son las 2 primeras, pero la mejor de todas es la venta. En cada campamento de superviviente podrás adquirir cierta cantidad de dinero por medio del comercio. Puedes vender desde objetos hasta animales. La manera de conseguir mucho, pero mucho dinero de manera fácil y rápida es por medio del negocio de la cacería. Pero para ello vamos a necesitar de perks como la de carnicero, que nos va a estar permitiendo obtener más recursos al despellejar animales. Si ya cuentas con estos extras, tendrás que hacer trocitos a los animales y venderlos así, en partes, para poder sacar mayor provecho en el comercio. De lo contrario, vende los restos de animales así como los tienes y súmales pues objetos que vayas encontrando en las ciudades como relojes, naipes y etc. 13. Cazar. La cacería es una de las actividades más normales del juego. Sí o sí tendremos que hacerlo en algún punto de la aventura para poder subsistir y dedicarnos al farmeo de dinero, creación y experiencia. Una anotación importante que deben tener en cuenta es que los animalitos vuelven a reaparecer cada 30 días de juego, así que no se asusten si acaban con toda la fauna y flora de la región. No es necesario viajar a otra parte del mapa para buscarlos. Ojo, solo hay que esperar a que reaparezcan. Para tener una cacería que rinda y sea eficiente tenemos que contar con armas que nos ayuden a ahorrar munición, como por ejemplo ballestas, rifles o armas cuerpo a cuerpo. Si estamos jugando en la modalidad en línea, la cacería será mucho más fácil, ya que podremos utilizar jugadores que estén cerca de nuestra posición para enfrentarnos a estos enemigos. Intenta elegir al que mejor armadura tenga o la que consideres que sea más rara, ya que por lo general son los que tienen armas de mayor calibre y van a estar acabando el combate rápidamente. 14. Los enfrentamientos. Muchos combates requerirán de estrategias específicas o improvisadas. El campo de batalla contará con elementos que pueden ser favorables para nosotros o para el enemigo, por lo que saber movernos será crucial para salir intactos de una pelea. Puedes utilizar barricadas para aumentar tu evasión, recurrir a trampas del tablero para frenar enemigos o retroceder un poco para recuperar puntos de acción y obligar a un adversario a abandonar su trinchera para eliminarlo sin pérdida en puntos de precisión. Eso es importante. Si los enfrentamientos son dentro de estructuras, o sea en las ciudades, evalúa bastante bien la batalla, ya que estas suelen ser un poco más complicadas. Si crees ser capaz de salir victorioso, adelante, inténtalo, pero no pierdas de vista la puerta para huir del combate si se llega a complicar pues todo. También puedes llevar granadas aturdidoras o cegadoras. Estas te van a permitir maniobrar o replantear tus próximos movimientos en el combate, así que ojito. 15. Ahorro en costos de reparación. Muchos equipos van a estar pidiendo ser restaurados debido al uso constante de ellos, y aquí es importante tener armas, armaduras y vehículos de repuesto para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, si vas a cazar, equípate una armadura de a nivel menor. Lleva armas que hagan un buen daño y que no sean tan costosas de reparar, que por lo general son las pistolas y ballestas. Si tienes misiones de ir a campamentos o algún punto en concreto del mapa, elige un vehículo que no consuma tanto combustible o, si es posible, mejor ve en bici. Muchos de estos objetos no son tan costosos de reparar con los especialistas en los asentamientos. Y aquí está el truco en ahorrar recursos que quizás podamos necesitar más adelante para nuestra aventura, en especial para la restauración de armas y vehículos. Los especialistas no te cobrarán mucho dinero por reparar tus armas, vehículos y armaduras de nivel bajo. Así que toca aprovechar esto para poder entrar en una economía sustentable. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios. Los leeré a todos.
Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.